Hay ejemplos muchísimos de personas que ni siquiera son médicos, ni siquiera son especialistas en cirugía plástica, aparecen en redes sociales, captan pacientes y los pacientes muy ingenuamente caen. Vamos a darle la bienvenida al doctor Fernando Neira, él es cirujano plástico y reconstructivo, que va a darnos su punto de vista de lo que pasa, pero principalmente los consejos y prevención si es que uno está pensando en someterse a una cirugía estética. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Y bueno, efectivamente es lamentable lo que ha sucedido con la princesita Mili y con todos los pacientes que, bueno, sufren este tipo de complicaciones a lo largo del país, en el mundo y a lo largo de la historia, porque es lamentable, pero las cirugías siempre implican un riesgo que puede ser controlado, es verdad, y el cual podemos discutirlo en este momento. Pero finalmente el sentimiento de Exitosa. la pérdida de un ser querido, eso es irreparable, es Así verdad. es. Aun- Pero doctor Neira, cuando alguien se va a someter a una cirugía de esta complejidad, como una lipoescultura, el centro médico donde va a ser atendido no necesita de una unidad de cuidados intensivos. La norma no exige esas condiciones mínimas y máximas tratándose de la vida de una persona. Es muy bueno que lo preguntes porque existe lo que se llama la categorización de los establecimientos de salud. Hay un primer nivel, un segundo nivel y los niveles ya superiores que son los grandes hospitales, ¿no? O institutos. Entonces, en el primer nivel están los consultorios, los centros médicos, los policlínicos, que vienen a ser establecimientos de salud de pequeña complejidad o media complejidad, donde tú puedes hacer la consulta, procedimientos, un examen de laboratorio, una pequeña cirugía con anestesia local, nada más. Pero existen, luego de ese nivel, las clínicas de especialidad, ¿no? Y clínicas privadas, particulares, como también los hospitales del Ministerio de Salud y del Estado en general. Están en ese nivel. Y en ese nivel sí se pueden realizar cirugías de cualquier tipo. Sin embargo, existen también niveles dentro de esa misma clasificación. Es así que una clínica de especialidad, una 2-1, o sea, nivel 2, y en el subnivel primero, pueden hacer cirugías estéticas, como son las cirugías de liposucción, de mamas, de nariz, sin necesidad de tener unidad de cuidados intensivos. ¿La norma no exige? No, imagínate, debe haber 1000 de ese tipo de clínicas y debería haber 1000 unidades de cuidados intensivos, 1000 especialistas para poder asistirlas. Es imposible. Por eso es que existe las unidades de mayor nivel en hospitales más grandes. Llámense hospitales de una Exitosa. categoría como, por ejemplo, el Hospital Regagliati o una clínica Ricardo Palma o etcétera, que tienen una complejidad mucho mayor. Allí sí están obligados a tener unidad de cuidados intensivos. Pero una práctica invasiva de lipoescultura no es una situación compleja. Lo que sí tenemos, las clínicas de nivel 2-1 o clínicas de especialidad, dentro de ellas la de cirugía plástica, son convenios con unidades de cuidados intensivos de otras clínicas mayores. Y eso tiene que estar refrendado. Es decir, que si hay, por ejemplo, en mi clínica, que es una clínica 2-1, una complicación severa, podemos transferirla a una clínica con la cual sí tenemos convenio establecido y que la norma nos exige. Es más, para poder darnos la autorización de poder funcionar, debemos pasar todos estos requisitos. Si yo no tengo, si mi clínica no tuviera un convenio con una clínica de mayor nivel de cuidados intensivos, yo no podría ejercer la cirugía plástica allí. ¿Y cuáles son los riesgos más frecuentes o comunes en una cirugía? Usted me comentaba antes de ingresar al vivo que incluso por algún procedimiento dental uno puede perder la vida, y recordé que eso pasó el año pasado con un adolescente que le sacaron la muela y falleció. Sí, efectivamente. Todos los procedimientos quirúrgicos son procedimientos con un potencial riesgo. Sin embargo, los riesgos se incrementan cuando nos atendemos en establecimientos que no tienen la capacidad o el nivel, o también cuando los pacientes tienen enfermedades o factores de riesgo, o cuando el médico no tiene la especialidad o no tiene, por ejemplo, la expertise o la pericia, ¿no? Por eso, muchos de los accidentes de cirugía de liposucción suceden con personas que ni siquiera a veces son médicos. ¿Cuántas veces en las noticias han llegado la información de que se operaron con una cosmiatra, que se operaron con una enfermera, un enfermero,
o con un médico que no era especialista, con un odontólogo, ¿no? Y suceden este tipo de problemas. Así que primero yo creo que el paciente también debe investigar claramente con quién se va a operar, si tiene registro. Es muy sencillo entrar al colegio médico y revisar si tiene registro. Ningún médico especialista, y con esto yo no estoy poniendo la mano al fuego por otro fondo, pero estoy seguro que ningún médico especialista opera para hacer daño a un paciente. Pero los riesgos pueden ser mitigados. Sí, Pueden ser minimizados. Exactamente. Con el centro de la Con el unidad de rápido cuidados accionar. intensivos. Claro, con el rápido accionar. No irse 5 días. Y a ello quiero justamente referirme. El protocolo que se activa ante una situación de riesgo, como la ausencia del médico tratante o el médico que intervino, y la proximidad entre la unidad de cuidados intensivos con el centro médico donde se ha practicado una cirugía. Tiene que ver mucho el radio de acción, la distancia, kilómetro, distrito. Tienen que ver muchos factores, muchísimos. Porque ¿de qué serviría, por ejemplo, perdón, doctor, que la clínica es en Surco y que el centro de cuidados intensivos se encuentre, pongamos, pues en La Molina? No, tiene que estar en una zona cercana, empezando por ahí. Pero voy a llegar a lo siguiente. ¿Qué pacientes requieren de cuidados intensivos en cirugía plástica? Estamos hablando de cirugía estética, no de cirugía reconstructiva, que es diferente, ¿no? Una cirugía reconstructiva es un paciente, por ejemplo, un gran quemado, un paciente que va a necesitar una reparación después de un cáncer, por que ejemplo, sufrió un ¿no? accidente. O de un accidente, un traumatizado. Entonces, esos pacientes, por su estado de salud, tienen factores de riesgo. Estoy seguro que ningún médico la va a operar en una clínica pequeña. Va a ir a una clínica grande, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede con los pacientes de cirugía estética puramente dicha? La cirugía estética es una cirugía en la cual el paciente debe ser primero bien estudiado y de allí decidir si es que ingresa a sala de operaciones. ¿Por qué? Porque es un paciente que está sano. Yo creo que ningún cirujano plástico va a querer hacer una liposucción de una paciente con muchos factores de riesgo. Llámese, por ejemplo, obesidad, mayores de 60 años, diabetes, hipertensión, enfermedades del colágeno, varices en miembros inferiores, en fin, portadores de diferentes enfermedades. Esos pacientes no son candidatos a una liposucción. El paciente sano o más o menos en buen estado sí es candidato a una liposucción. Así que lo primero está en elegir al paciente y también que el paciente elija a su médico, a su especialista, porque hasta el momento no está bien que los pacientes se operen solamente porque alguien aparece en redes sociales. Hay ejemplos muchísimos de personas que ni siquiera son médicos, ni siquiera son especialistas en cirugía plástica, aparecen en redes sociales, captan pacientes y los pacientes muy ingenuamente ceden. ¿Y cuáles son los riesgos más comunes en las operaciones como la liposucción, lipoescultura, lipotransferencia? Hay cirugía de senos también. ¿Qué es lo que puede pasar y cuáles son los exámenes o análisis a los cuales te sometes para saber si eres candidato? En el caso de esa cantante, tenía 23 años, ¿no? Un cuerpo bastante joven, saludable, que incluso, tengo entendido, se puede recuperar de una forma más rápida de un posoperatorio. Así es, pero hay factores, ¿no? Y hay exámenes que uno hace de rutina. ¿Cómo Es cuáles? un protocolo, el hemograma, la hemoglobina, para ver cómo está su hemoglobina, exámenes para ver la función renal, como la creatinina, la urea, otros exámenes para ver la coagulación, exámenes para ver su corazón, si está en condiciones, si no tiene diabetes, la glucosa, en fin. Es un protocolo que lo repetimos todos los médicos. Sin embargo, inclusive a pesar de tener ese protocolo en todos los hospitales, en todas las clínicas, hay enfermedades que no aparecen en esos exámenes, ¿no? Pero son rarísimos. Esos son los casos raros. Son los casos en los cuales, a pesar que uno ha tomado las previsiones del caso, a pesar que uno ha operado en la mejor clínica que sea posible, que tienen todos los protocolos, hay cositas que escapan, pero son las cosas menores. Y el paro cardíaco, por ejemplo, porque hay personas que fallecen producto de un paro cardíaco, ¿no? Son anestesiadas y ya no despiertan. Yo tengo 29 años de médico. He hecho primero cirugía general, he hecho cirugía plástica y es lamentable, pero a veces los pacientes fallecen en quirófano por un paro cardíaco, Ajá. pero que son operados de diferentes cirugías. No estamos hablando de una liposucción. Un paro cardíaco en un paciente de liposucción es rarísimo porque el paciente, vuelvo a repetir, debe ser un paciente sano. Pero ¿qué sucede cuando en un hospital operamos a un paciente para una peritonitis y el paciente es un paciente anciano? Es un paciente con cardiopatías. Es probable que durante la intervención pueda suceder este evento. Por eso, lo vuelvo a repetir siempre, es importantísimo escoger bien al paciente con ciertos protocolos
y también escoger a su cirujano y la clínica. Yo creo que esos 3 factores, y tal vez yo uniría un cuarto, que son ver que la clínica tenga excelentes y bien llevados protocolos para que no suceda ningún evento adverso. ¿Y una cirugía reconstructiva también los riesgos son los mismos? Si es una cirugía grande, sí, hay riesgos un poquito mayores, pero por eso también uno debe saber en qué momento operar o no. Cuando se trata de un gran quemado, por ejemplo, es un paciente en muy mal estado general, con un riesgo de fallecer muy alto. Sin embargo, los médicos cirujanos plásticos nos tenemos que enfrentar a ese riesgo y los pacientes y los familiares saben que hay un riesgo, ¿no? Entonces, sí, la cirugía reconstructiva tiene un mayor índice de riesgo, ¿no? Yo opero, por ejemplo, pacientes con biopolímeros en los glúteos. Son cirugías en las cuales se hace grandes incisiones, se retira grandes cantidades de biopolímeros y hay un pequeño riesgo de infección o de complicaciones del seroma. Sin embargo, en este país donde nadie más lo hace, o son muy pocos los que lo hacemos, ¿por qué no darle al paciente la posibilidad de sanar y salvarse haciendo una cirugía de riesgo, ¿no? ¿Qué son los biopolímeros? Porque eso lo comentamos al inicio, de que hay spas, por ejemplo, peluquerías donde Sí. están inyectando, entre comillas, peptonas, inyectan otro tipo de líquidos, metacrilato, también he visto que lo han inyectado, y luego hay complicaciones, y creo que un caso internacional fue lo que le pasó a Alejandra Guzmán, que estuvo a punto de fallecer por esas inyecciones. Ese no es el único. Hay muchísimas personas mediáticas, artistas, periodistas, gente de la farándula en otros países que ha fallecido. Aquí no, todavía, y yo espero que no Grave. suceda. Pero en Argentina, en Brasil, en México, hay altos índices, en Colombia, en Venezuela, hay altos índices de fallecimiento y de complicaciones severas por colocación de estas sustancias. Estas sustancias están proscritas. Hay una ley en el Perú que justamente dice que solamente debe colocarse ácido hialurónico y de preferencia en el rostro, y hecho por un cirujano plástico o un dermatólogo. Pero ¿qué sucede? En los lugares que tú mencionas, colocan grandes cantidades de otras sustancias en glúteos, en caderas, y si bien es cierto, al inicio al paciente no le va a causar molestias, luego, con los años, puede aparecer síndromes inmunológicos tan difíciles de tratar como el síndrome de Asia, que es un síndrome de rechazo a la sustancia que provoca una serie de manifestaciones y problemas en el cuerpo. Entonces, yo de verdad que me alegra mucho que tocaras el tema, porque realmente los pacientes o las personas deben saber que esto está totalmente prohibido. Es que hay una diferencia muy grande con el precio. Por ejemplo, ¿cuánto Sí. cuesta la aplicación de unas peptonas Sí. en la parte inferior, bueno, en el derrier? ¿Y cuánto cuesta el ácido hialurónico, que tengo entendido que cuesta en dólares? No, pero eso es mentira. El ácido hialurónico lo colocan en los glúteos mintiéndole al paciente. Una jeringa de ácido hialurónico vale entre 200 y 300 dólares la marca, de acuerdo a la ¿Cuántas marca. jeringas requiere? Entonces, ¿no? en un glúteo colocar el tamaño de tu taza vendría a ser $30,000. Entonces en cada no le glúteo, están poniendo no ácido le están poniendo. hialurónico. Entonces es mentira. A veces mezclan una ampollita con silicona líquida, otras cosas. Ya. Entonces, o lo colocan en cajas, lo rotulan y engañan al usuario. Entonces, las personas deben saber que lo colocan en los glúteos no es ácido hialurónico. El ácido hialurónico se desvanece, se absorbe, El cuerpo lo absorbe, en 6 ¿verdad? meses a un año. ¿Tú gastarías $30,000 o $50,000 para que en un año se desvanezca o se absorba? No, le están mintiendo. ¿Esos protocolos, en el caso de la clínica Binomium, se explica al paciente? Por supuesto, todo se explica. Mi equipo médico y personal de salud está siempre enseñando y explicándole a los pacientes, porque es verdad, hay pacientes que de repente cuando uno les dice las cosas prefieren, no, es un poco riesgoso, mejor no me la hago, está en su pleno derecho. Recordemos que la cirugía estética es electiva. No es una cirugía de un cáncer, no es una cirugía de una peritonitis, una cesárea de urgencia. Es una cirugía electiva. Y como electiva, el médico debe ser muy franco y explicarle todos los factores de riesgo, así como el paciente debe ser lo suficientemente maduro e inteligente de escoger si decide o no hacerse el procedimiento. Gracias, doctor Neira. ¿Dónde podemos ubicarlo? Bueno, estamos en Clínica Binomio, que queda en la avenida Benavides, 3837, una clínica de nivel 2E, significa es una clínica de especialidad que cuenta con todos los requisitos que nos pide el Ministerio de Salud y todos los convenios que son importantes para desempeñar la función. Así que los esperamos allí. Y nuestras redes sociales Binomio. como Dr. Fernando Neira y Clínica Binomio. Gracias, doctor.
Gracias por estar con nosotros. Ha sido el doctor Fernando Neira, cirujano plástico Exitosa. y reconstructivo, hablando sobre ese tema importantísimo en estos tiempos y que desde años anteriores deberíamos abordarlo con esa misma necesidad.